Bueno, muy buenos días y en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento, al alcalde, a la concejala de Deportes, al pueblo de Chipiona por esta gran acogida que hemos tenido. Vamos a hacer esta exposición durante una semana aproximadamente. Bueno, lo que pretendemos es que se conozca un poquito más de cerca los 112 años de historia del Cádiz Club de Fútbol. Chipiona tenemos dos peñas cadistas y tenemos muchos seguidores y creo lógicamente que es obligado a estar presente hoy aquí. Como digo, son 112 años de historia que invitamos a que la vean de manera muy resumida, obviamente, porque son muchísimos años, pero bueno, creo que merece muchísimo la pena, aparte de ir acompañada con actividades y juegos que vamos a tener en Chipiona. Sin más, le cedo la palabra al alcalde y le reitero nuestro sincero agradecimiento. Muy bien, pues muchas gracias al Cádiz Club de Fútbol Chipiona Cádiz, aunque tenemos una aportación turística que vienen de otras partes de España, pero no hay que olvidar que somos gaditanos, que nos gusta el carnaval, pescadito frito y que nos gusta el Cádiz también. Por eso aquí defendemos también pues nuestros colores, el amarillo, que indudablemente es el color del Cádiz, y el apoyo total pues a esta iniciativa, a las dos peñas cadistas que tenemos en Chipiona, a nuestros aficionados, y en este proyecto que nosotros tenemos de Chipiona, ciudad del deporte. El fútbol para nosotros es algo muy importante. Tenemos a muchos niños, a muchas niñas que están en las escuelas deportivas, tanto de Chipiona Club de Fútbol como el Atlético de Chipiona, o como el Global Sport, y en los centros educativos, el deporte escolar. En definitiva, tenemos que seguir potenciando a ese futuro que son los niños y las niñas, que son los que harán que tengamos jugadores tan importantes como los que nuestro Cádiz Club de Fútbol nos ha dado en esos 112 años de historia. Estoy viendo aquí unas imágenes del año 90, veo ahí a Juan José, veo mucha gente aquí muy conocida, y esto está hecho aquí para que vengan. Es decir, que lo más importante es que Chipiona pase en esta semana, que va a estar esto aquí abierto, a la Casa de la Juventud y de la Cultura, para que vengan a ver esa exposición. Y ahora, dentro de muy poquito, hay una actividad lúdica, una actividad deportiva en la Plaza de Andalucía, para que esté enfocada para eso, para que todos los niños de Chipiona y las niñas puedan venir a disfrutar y a jugar de esos juegos. Durante el verano también participamos, colaboramos con ellos, y aprovechando la gran cantidad de personas que nos visitan, pues en ese marco incomparable del Santuario de Reglas, hemos tenido allí al Cádiz Club de Fútbol en varias ocasiones. Así que nada, mi agradecimiento por contar con nosotros y por estar aquí, y a todo el pueblo de Chipiona, que esto está aquí para que vengáis, si no, no tiene sentido. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, el Cádiz se funda en 1910 con el nombre de Cádiz Fútbol Club. Igualmente la denominación concebida era anglosajona, y a partir de ahí comienza esta dilatada historia que nos llega hasta el día de hoy con esos 112 años. A partir de los años 30, el Cádiz Club de Fútbol, pues digamos que el Mirandilla, que era el club predominante en aquella época en la ciudad, pues para inscribirse retoma el nombre del Cádiz Club de Fútbol, coge la ficha y se funde, digamos, con el Cádiz, con lo cual surge el nombre de Mirandilla Fútbol Club, pero lógicamente manteniendo las raíces de 1910, que es de donde parte la historia. Se inaugura el campo de Mirandilla, el campo de deportes Mirandilla, en el año 1935, creo recordar, y dura hasta el año 55, cuando se inaugura el nuevo Está en el mismo sitio, ¿no? En el mismo espacio. No, Mirandilla está al lado de lo que era la Plaza de Toros, en el Colegio de las Estradas. Ahí existía se creó el campo de Mirandilla. En 1936 hay un cambio de nombre, no de club, ni siquiera cambian los colores, se mantiene todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que el equipo empieza ya a recorrer España, y uno de los motivos era por llevar el nombre de la provincia, ¿no? Y se cambia el nombre de Mirandilla y se llama Cádiz Club de Fútbol, el equipo Cádiz Fútbol Club, de la temporada 36, y como digo, mantiene los colores amarillo y azul, que son los colores lasarianos, y a partir de ahí comienza ya la historia con la denominación de Cádiz Fútbol Club, que luego en el 39-40 pasa a Cádiz Club de Fútbol, porque como sabéis, una vez que se llegó la dictadura, se prohibieron los nombres ingleses, anglosajones, y la denominación de Fútbol Club pasó a Cádiz Club de Fútbol. Hubo un periplo en la historia, la temporada 1942, en la que el club está pasando una crisis tremenda, y a partir de ahí
se funde con el Hércules, un club que había en Cádiz, por eso se llama Hércules de Cádiz Club de Fútbol. Eso fue durante una temporada. Fueron unos años críticos, como digo. En el año 39-40 el Cádiz estuvo a punto de ascender, quedó campeón del quinto grupo, que lo hemos dicho ahí, y no ascendió porque en el último partido contra el Murcia pues no consiguió ni siquiera el empate que le valía para subir, perdió con el Murcia y no pudo ascender, entrando en una depresión importante a partir de ahí, hasta que llegó a categoría regional. Años después consigue regresar a la segunda división, concretamente en la temporada 54-55, coincidiendo con la creación del nuevo estadio Carranza, que entonces, ahora como sabéis, pues se llama Estadio Nuevo Mirandilla. A partir de ahí, el Cádiz ya inicia su temporada unos años en segunda división, se mantiene en segunda división desde que subieron el 54-55, no vuelve a descender hasta la temporada 68-69, en la que se desciende a tercera división, entonces no existía la segunda vez, y el equipo hace una temporada, estaba con la mejor temporada de historia en cuanto a datos numéricos, evidentemente, porque el Cádiz no pierde ni un solo partido, solamente pierde un partido con el Sevilla Atlético y consigue quedar campeón. Estamos hablando de la temporada 69-70. Queda campeón y disputa una liguilla con el Racing de Santander y asciende en el Sardinero después de empatar en Carranza por 0-0 y gana 0-1 en el campo del Racing de Santander, campo de Sport del Sardinero, con gol de Ortega II. Esa alineación: Martínez, López, Moreno, Seriano, Ricardo, Ortega I, Mendoza, Sedo, Carito, Matías y Ortega II, de la serie carrerilla. La década de los 70, aunque pasamos directamente a la década de los 80 aquí, pero en esta época de los 70 el Cádiz hace un fútbol espectacular. En la mano de Domingo Bamanya se juegan las temporadas 72, 73, 74 y entre ellos conseguimos estar muy cerca del ascenso. No se llegó a conseguir el ascenso en el primer lustro de esa década, pero sí se consigue el ascenso después de la 76-77. Tenemos aquí con nosotros hoy a Paco Baena, un histórico del club que además es el máximo goleador de la historia del Cádiz de fútbol, que participó de esa década dorada de buen fútbol, que luego fue traspasado al Atlético de Madrid y luego regresa cuando el Cádiz consigue el ascenso a Primera División. Ese ascenso se consigue en la temporada 76-77 del 5 de junio, al ganar de Altarrasa 2-0. Se consigue por primera vez el ascenso y bueno, la fiesta en Cádiz, en toda la provincia, es tremenda porque por fin se consigue lo que tantísimos años venía persiguiéndose. Incluso los más mayores recuerdan y se quitan esa espinita del año 39-40 con este ascenso que se consigue en Carranza, como digo, 76-78. Se juega en Primera División, la temporada 77-78. Se desciende, es el único año que estuvimos en aquella década en Primera, y precisamente como anécdota, pues Paco Baena consigue el primer gol que el Cádiz hace al Real Madrid y vence 1-0 en Carranza tras un saque de esquina anotado por Fernando Carballo. Después de descender a segunda, el Cádiz está la 78-79, 79-80 en segunda, pero sorprendentemente en la temporada 80-81 el Cádiz se planta en la última jornada con opciones de ascender a primera. Pero se enfrenta al Elche con un campo, como veis, repleto, con más de 80.000 personas en el campo, y el Elche, con el empate, conseguía el ascenso a primera. El Cádiz tenía que ganar para ascender. El partido, jugado por Pepe Mejía, que está aquí, es uno de los partidos que pasa a la historia dorada del Cádiz de fútbol. Marca Zúñiga en la primera parte, empata el Elche en la segunda parte y a 10 minutos de final, ese señor que está ahí, con el pelo rubio, que luego tiene menos rubio, consigue marcar un golazo y darnos el ascenso a primera y se forma una fiesta impresionante. Conseguimos ese ascenso dorado en la temporada, como digo, 80-81, con un equipo repleto de canteranos, excepto Hugo Vaca y Dos Santos y Zúñiga, que estaba haciendo la mili en Cádiz. El resto son todos gaditanos: Bocoya, Juan José, Amarillo, Manolito, Mané, Luque, Choquet y Pepe Mejías. Y ya digo que fue una temporada en la que el equipo pues, prácticamente no tenía presupuesto para afrontarla, y el entonces presidente dijo: bueno, hay que tirar de la cantera, y el equipo de cantera nos llevó a primera. Luego la época de los 80 era una época dorada, porque el Cádiz está durante muchísimos años en primera, bueno, muchísimos, durante 8 años consecutivos en Primera División, y surge la figura de Mágico González, que, bueno, como sabéis, es uno de nuestros jugadores emblemáticos también, junto a
a los aquí presentes y bueno, pues es un esta que aún sigue teniendo ese vínculo con Cádiz y bueno, y sigue siendo una representación en Latinoamérica de todo lo que es el Cádiz Club de Fútbol. Aquí, bueno, se recuerdan algunos de los ascensos. Este es un ascenso también importante, el Cádiz en la temporada 82-83. Disputa la penúltima jornada, recuerdo, en Mallorca, un partido que el Mallorca con el empate ascendía, el Cádiz tiene que ganar y gana, también marca Pepe Mejía y Mágico González. Y en la última jornada nos enfrentamos al Elche, curiosamente el mismo rival, y conseguimos el ascenso en Carranza, también gracias a que otros rivales perdieron, como fue el Deportivo de La Coruña y el Mallorca. Bueno, lo del submarino amarillo se le asigna al Cádiz por aquello de que ascendía, subía, bajaba, cuando parecía que desaparecía, subía y emergía. Y bueno, de alguna manera no hay una rivalidad, porque también es verdad que el Villarreal se denomina así, pero bueno, en cualquier caso, nosotros somos el submarino amarillo andaluz y ellos pues son el submarino amarillo castellonense. Estas son algunas de las alineaciones de aquellos míticos años. Aquí podrán contemplar también algunas de las gestas importantes cuando el equipo surge la liguilla de la muerte, cuando había 18 equipos en primera y de pronto se decide a mitad de temporada que sean 20 los que permanezcan en primera. Y automáticamente dice que decida el Cádiz y que va el último. Lógicamente, y hoy dice, no, bueno, aquí hay 3 equipos descendidos y si hay 3 equipos descendidos habrá que jugarse la permanencia entre sus. Efectivamente, prospera esa reclamación y se juega una liguilla, que se llama la liguilla de la muerte, entre los Osasuna, el Santander y el Cádiz. Y conseguimos la permanencia, Cádiz Osasuna, y desciende el Santander. Fueron aquellos años en los que el Cádiz no había manera de descenderlo, ¿no? Y de ahí surge esa simpatía por parte de Michael Robinson, al que ahora hablaremos de él. Esto fue también una temporada espectacular, tremenda, para mí la temporada más impresionante. El Cádiz está prácticamente descendido cuando faltan 7 u 8 jornadas. De hecho, bueno, nos visita el FC Barcelona, que con el empate queda campeón a falta de 3 o 4 jornadas, y el Cádiz, si no conseguía la victoria, pues descendía. Y le metimos al Barcelona menos que 4-0, con un golazo también de Pepe Mejía nada más empezar el partido, y fue una noche mágica. Esa última temporada, bueno, después se consigue empatar en casa del Atlético de Madrid, se le gana al Sevilla en el último minuto también con gol de Pepe Mejía en el descuento, y llegamos a la última jornada jugándonos con el Zaragoza la permanencia. El Zaragoza se pone 0-1 prácticamente casi al final y resurge la figura de Kiko y remontamos 2-1, con lo cual conseguimos irnos a la promoción de aquella año. El Mallorca también el Zaragoza también va a la promoción y le ganamos al Málaga de la promoción en la tanda de penaltis. O sea, que esa fue una temporada espectacular. Y aquí está Kiko. ¿Qué medio primero? Sí, y con Narváez. Pues luego aquí hablamos un poco de los himnos el himno oficioso de la chirigota de Manolo Santander, que se ha quedado como himno del Cádiz, no es el himno oficial, pero es el que la gente canta y por eso se llama el himno oficioso. Luego, bueno, caemos otra vez en el descenso, en Segunda División B, y conseguimos salir de la Segunda B después de creo que fueron 9 años continuados en Segunda B, con el ascenso famoso en Las Palmas, con la Universidad de Las Palmas, y bueno, y después al año siguiente conseguimos, al año siguiente permanecimos en segunda y luego subimos a primera división en Chapín, ganando 0-2 con goles de Oli, el famoso gol de Oli en Chapín, y ahora este es otro de los ascensos, en este caso a segunda, después de haber descendido otra vez a Segunda B. Aquí también se recoge un poco figuras históricas, como el caso de Raúl López, que es el futbolista que ha vestido la camiseta del Cádiz en más temporadas, en más partidos. Otro ascenso mítico es el de Alicante, cuando retornamos nuevamente a segunda. Curiosamente habíamos quedado cuarto en la liga y pensábamos que teníamos muy pocas opciones, porque anteriormente habíamos quedado campeones y conseguimos el ascenso. Quedando cuarto, cuando nadie prácticamente confiaba en el equipo, pues el equipo hace una eliminatoria de ascenso espectacular, eliminando al Ferrol, al Santander y plantándonos en la final con el Hércules de Alicante. Ganamos 1-0 en Carranza y ganamos 0-1 con gol de Huiza, famoso gol de Huiza, cuando el defensa del Hércules se resbala y consigue el 0-1, que fue ya inamovible y nos dio esa gran alegría. A partir de ahí conseguimos el ascenso al año siguiente a Primera División, de la mano de nuestro presidente Manuel Vizcaíno,
Y bueno, llevamos, como sabéis, 3 años en primera, con una gran ilusión y muchas ganas de continuar. Y bueno, creo que estamos en una época ahora mismo, yo creo que no diría dorada, yo diría que es una época importantísima dentro del club, porque bueno, sobre todo desde que llegó el presidente, cogió al club prácticamente a punto de desaparecer, bueno, ya estaba en liquidación, lo ha sacado de segunda vez, luego a segunda, la primera, llevamos 3 años en primera, el club está saneado, está modernizado, y por eso yo creo que ahora sí estamos en la mejor época de la historia del club. Y ese es un poco el resumen muy resumido de la historia de estos 112 años que Los 5 minutos de la historia